verdad en nuestras manos, nos levantamos marchando sin temor. Revolución. El río fluye contra corriente, rompe los mundos, es el río de Dios. Revolución. Hemos nacido para esta hora, para este día de salvación. Revolución, revolución, revolución. Revolución, revolución, Buenas tardes, hermanas, sean bienvenidos a la casa del Señor. Dios les bendiga. En el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 9. Si quieren pueden buscarlo en sus Biblias. Nehemías, capítulo 9. Voy a empezar a leer a partir del versículo 15. ¿Sí? Aquí nos encontramos con el pueblo de Israel hablándole a Dios. Saciaste su hambre con pan del cielo, calmaste su sed con agua de la roca. Les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos. Se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Fue tanta su terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Pero tú no los abandonaste, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y a pesar de que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y aunque fueron terribles las ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto porque eres muy compasivo. Jamás se apartó de ellos la columna de nube que los guiaba de día por el camino, ni dejó de alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por dónde ir. Con tu buen espíritu les diste entendimiento, no les quitaste tu maná de la boca, no les diste agua para calmar su sed. 40 años los sustentaste en el desierto, nada les faltó. No se desgastaron sus vestidos, ni se les hincharon los pies. Amén. En este pasaje vemos cómo la misericordia de Dios estuvo siempre presente con ese pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. Más allá de todo, como ahí vemos, esto es solo una parte de lo que hizo, digamos, el pueblo de Israel. Si ustedes después en sus casas siguen leyendo, van a ver que el pueblo de Israel se rebeló aún más de otras formas. Y sin embargo, Dios siempre estuvo con ellos. Más allá de que tuvieron consecuencias, porque en realidad la tierra prometida Dios se la dio a sus hijos y no a ellos, pero Dios los perdonó, porque si no les hubiera perdonado, les hubiera quitado el maná, les hubiera quitado el agua, e incluso los podría haber dejado sin descendencia y elegir otro pueblo. Pero Dios no lo hizo justamente porque es un Dios de amor. O como dice ahí al final del versículo 17, porque eres Dios perdonador, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.
Y qué bueno es saber que así es nuestro Dios. Y que si nosotros nos equivocamos en algo y nos alejamos de Él o caímos en camino de pecado, de saber que Él siempre nos va a perdonar. Si nosotros lo buscamos y nos arrepentimos, Él siempre nos va a perdonar. Entonces tener eso en cuenta, de que sea cual sea tu situación, sea cual sea lo que hayas hecho, Dios siempre te puede perdonar. Y me gustaría compartir una palabra más con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 55, si lo quieren buscar también. Isaías 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva el Señor a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Amén. Aquí vemos también otro pasaje donde nos habla de cómo Dios perdona, pero es muy importante lo que dice ahí, ¿verdad? Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. O sea, Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte también. No sirve con decirle a Dios, te pido perdón porque hice esto y aquello y seguir en la misma. No, sino intentar cambiar. Hay actitudes capaz que bueno, que nos va a costar más cambiar y que por más que le pidamos perdón, intentemos por ahí, volvemos a caer, pero seguir intentando. No será algo de decir, bueno, pido perdón, Dios me perdona y ya está. Sino pido perdón e intento cambiar y dejar de hacer eso que hago mal. Y si nosotros lo hacemos así, podemos tener la certeza, porque nos dice su palabra, de que Él nos va a perdonar. Amén. Los invito ahora a estar poniéndose de pie y a cerrar sus ojos para orar para comenzar la reunión. Y a quienes están en sus casas que puedan también ponerse en actitud de oración. Señor, Dios Padre Todopoderoso, a ti te queremos pedir, Señor, te queremos pedir perdón, Señor, por cada cosa mal que nosotros hacemos, Señor. Te queremos pedir perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor. Que sigas obrando, que sigas perfeccionándonos, Señor. Que sabemos que nosotros somos débiles y necesitamos de ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros, Señor. Que no permitas que nos alejemos de ti, Señor. Y que siempre estés ahí, Señor, con tu misericordia, Señor, que tanto necesitamos, Señor. Y te queremos también agradecer, Señor. Te quiero agradecer por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. De quienes hoy están aquí en tu casa y de quienes estén mirando la transmisión, Señor. Que tú estés bendiciendo, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder adorarte y de poder aprender de ti, Señor. Gracias porque tú sabemos que todo lo que tú haces, Señor, lo haces para nuestro bien. En el nombre de Jesús, amén. 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 Buenas tardes a todos y que estén preparados para alabar al Señor y adorarle en esta tarde. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Somos tus hijos, somos tu creación.
hijos, Señor. Ven desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Vamos a decir una vez más que descienda. Ven, 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 desciende. Ven, 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 desciende. Que se escuche toda la iglesia. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven, ven y danza. Ven, 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 desciende. Ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Ven, ven, ven y danza. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Ven, desciende, Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Rey Dios. Qué flojitos vinieron hoy. Si es para nuestro Dios, tiene que ser más fuerte. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, tomen asiento, por favor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por poder alabar el nombre de Jesús. Y bueno, esta semana ha sido una semana de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Para nosotros ha sido de bendición, para mí fue de bendición. Dios ha sido bueno conmigo, con nuestra familia, ha sido el proveedor de todas las cosas, así que para mí ha sido una semana de bendición. Y también tuvimos algo especial, que fue que arrancamos con las escuelas bíblicas en este fin de semana. Pero antes de hacer pasar a las maestras que estuvieron a cargo de esta tarea, queremos saludar a los que nos están viendo a través de internet. Tenemos aquí a Ariana Antehierro, dice así, es el nombre de la muchacha, así que un beso grande, Ariana, Dios te bendiga por estar conectada y estar mirándonos. A Valeria, como siempre, que está ahí con su familia, un abrazo grande, que están allí conectados y viéndonos a través de las redes. Después seguiremos con más saludos. Como les decía, entonces, tuvimos escuelas bíblicas, ¿sí? Hemos arrancado una modalidad distinta porque todavía no podemos tal vez estar muy reunidos y estar sentados trabajando como hacemos siempre con el cuadernito, con las historias y todo eso. Así que fue algo especial, algo diferente. Pero bueno, yo le voy a pedir a Pamela y a Soledad que pasen, que estuvimos en distintos barrios, bueno, pero ellas nos van a estar contando cómo fue esta experiencia del primer día de clases. Amén, como decía nuestra pastora, ayer se dio comienzo a las escuelitas bíblicas y la verdad que fue una gran bendición. Desde la mañana ya pudimos ver la mano de Dios desde que se estuvo preparando la merienda para poder darle a los chicos, y en el momento de que ellos fueron llegando fue una tarde muy bendecida donde pudimos compartir con ellos juegos, canciones, alabar a nuestro Dios también. Y queremos dar gracias porque se vio la mano de Dios y es una tarea muy, muy ardua la que nos tocó, pero si Dios nos puso en este lugar es porque tiene un propósito en nosotras, así que le queremos dar gracias a Él y bueno. Amén. Bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. La verdad que sí, que es muy reconfortante volver a estar de nuevo con los niños. Yo siempre digo que la verdad que los niños nos inyectan vida, nos inyectan alegría. Y como uno se renueva, se olvida de los años que tiene y se vuelve niño con ellos también, ¿no? Digo, nosotros tenemos en el turno a la mañana 2 escuelitas, estamos allá en Ledesma y Soriano, y después la otra la tenemos en barrio Don Bosco, que sería Washington, al finalizar calle Washington, que fue donde se hizo la comida. Como verán, son barrios carenciados,
que siempre hay mucha necesidad de todo, pero lo más importante es que hemos podido volver para llevarle la palabra de Dios, porque si bien no estamos trabajando con los cuadernitos ni nada, pero ya al aprender a cantar las canciones, las alabanzas, los niños ya están sabiendo y aprendiendo también de nuestro Dios. Y podemos estar orando con ellos y preguntándoles también las inquietudes que ellos tienen, que eso es bueno, que ellos siempre digan qué inquietudes tienen en sus casas o tal vez algún apoyo de oración, que desde chiquitos ya puedan pedir apoyo de oración, ¿no? Y queríamos pedir, hermanos, porque tenemos planificado hacer el tercer sábado de este mes el Día del Niño en cada uno de los lugares. La otra escuelita está acá en Cerrito y Soriano. Entonces, queríamos pedirle caramelo, golosinas, chupetines, con lo que ustedes puedan colaborar. Y también si de repente tienen en sus casas juguetes que ya no usen, que estén en condiciones que todavía se puedan usar, si nos pueden acercar, porque nosotros los estaremos limpiando con lavandina y eso los acondicionamos. Y también estamos preparando alguna otra cosita como para poderle brindarle a los niños, regalarles, porque ya le digo, en los barrios que estamos trabajando hay muchos niños que no reciben ni un regalito, y qué bueno que podamos poderles darle un presente. Y si no pueden traer ningún juguete ni nada, acercarnos a alguna golosina, algún chupetín o lo que sea. Y bueno, y siempre tener ese corazón dadivoso, como siempre digo, que tenemos que sembrar en el reino, y qué mejor que sembrar en los niños, ¿no? Lo que ustedes puedan sembrar, ya sea ropa tal vez también que no usen, o calzado para los niños, todo es bienvenido y todo es recibido de buen agrado. Amén. Queremos darle gracias a Dios porque estamos trabajando y que Dios siga tocando corazones para que más manos puedan ayudar también, y las edades de los niños para tener más o menos un promedio, por ejemplo, digo, donde nosotros estamos es de 2 años hasta 14 años más o menos, para que ustedes más o menos vayan viendo con lo que pueden colaborar. Desde ya muchas gracias, hermanos. Gloria a Dios. Bien, damos gracias al Señor. Y usted acá arriba en la pantalla estuvo viendo fotos de los chicos que estuvimos trabajando en los 3 lugares, y damos gracias a Dios por esto, porque ha sido una bendición poder comenzar, poder jugar con ellos, verlos que estaban esperando y preguntaban, ¿vienen mañana? Nos decían, no, el próximo sábado recién. Bueno, vamos a esperar, y estaban allí todos atentos. Nos pasa algo muy lindo y muy particular. Barrio Sur tenemos una cantidad de niñas, y en Barrio Don Bosco tenemos varones, así que bueno, usted ya sabe a dónde tiene que ayudar. Los varones para aquel lado, las nenas para este lado. Aquí el barrio donde está Jessica con Soledad, que creo que es el barrio del hospital, me dijeron que se llama así, ahí está, no sabíamos muy bien el nombre. Tenemos más variadas las edades y los niños, pero si usted quiere algún día colaborar y decir, bueno, hoy sábado me levanté con ganas de ir a alguna de la escuelita, si es mujer vaya para Barrio Sur, si es varón vaya para Don Bosco, y si no puede a la tarde también ir a la casa de Jessica y ahí también colaborar. Los varoncitos de Don Bosco son muy activos, así que siempre se necesitan manos ahí. Estábamos con Pamela y éramos las 2 mujeres, así que a jugar a la pelota no podíamos. Nos pusimos a saltar a la soga y también se pusieron a saltar a la soga con nosotros, así que fue un día de mucha bendición y maravilloso. Y Dios es bueno, así que usted puede ayudar, puede colaborar, ser parte de esto. Tal vez está trabajando en estos horarios o está ocupado, bueno, puede colaborar, como decía Pamela, tal vez con un chupetín, un caramelo, para poder bendecir en el Día del Niño a los chicos. Así que le damos gracias y damos la gloria a nuestro Dios, porque nos ha capacitado, nos ha preparado y nos ha dado la fuerza para servirle y trabajar con los niños en esta área. Amén. Así que póngase de pie, denle un aplauso al Señor, porque sabemos que Dios tiene más todavía. Y vamos a seguir alabando. Y esta canción dice que haremos una fiesta en su nombre.
Y esta canción dice que viene ya. Preparemos el camino que sobre ella. Preparemos el camino que sobre ella. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran las puertas del rey de ella. Que se abran las puertas del rey de ella. Volveremos a adorarte por la eternidad. Mi amado, pronto lo veré. Ella, mi amado, pronto volverá. Dios sanando, gritando, celebrando su victoria. Ella, mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino que estoy en ella. Preparemos el camino que estoy en ella. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas del rey de ella. Que se abran hoy las puertas del rey de ella. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ella, mi amado, pronto lo veré. Viene ella, mi amado, pronto lo veré. Saltando, digo, saltando, celebrando su victoria. Viene ella, mi amado, Cristo viene ya. Volveremos cantando, volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos saltando, volveremos con gozo, volveremos con gozo, volveremos gritando. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto lo verá. Y voy saltando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Viene ya el Señor, fuerte, fuerte y está nuestro Rey. Así es, gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué bueno que es Él. Y qué bueno que lo hagamos saltando, gritando, con gozo, poder celebrar a nuestro Dios. Amén. Poder estar aquí en esta tarde, pudiendo celebrar el nombre de Jesús, que es lo más importante en este lugar. Así que bueno, quiero dar unos saluditos más. Jonathan Silva, que está ahí conectado y mirándonos. Después tenemos a la pastora Nancy Daniela Rodríguez, que está allí en Zárate con el pastor Buchatón. Así que un beso grande para ellos que están ahí acompañándonos en la transmisión. Así que saludos a todos Zárate, a toda la Argentina, allí a través de ellos.
Y bueno, que el Señor los bendiga. Ellos también están trabajando allá, quién sabe, no pueden reunirse todavía como nosotros, tienen que hacerlo a través de internet, pero están ahí sirviendo al Señor. Así que ustedes, gracias al Señor, que en este momento podemos estar en la casa de Dios, que podemos reunirnos con distancia, con protocolos, como nos han dicho, pero estamos celebrando todos juntos a nuestro Dios. Así que oremos por la Argentina para que esto pase pronto, para que las fronteras se puedan abrir y cada uno pueda, tal vez aquellos regresar o venir o visitarse o verse, que hace mucho tiempo que uno está de este lado y otros del otro lado, ¿no es cierto? Pero bien, seguimos con nuestra reunión y vamos a tener este tiempo. Sing that. One more time. You are holy. You are holy. You sound beautiful. Worthy is the Lamb. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él.
más ancho es el amor de Cristo, que el foso que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me llena el amor de Cristo, en el más hondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Por este día alaba al Señor. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor. Me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor.
venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Oh sí, Jesús, es tu amor quien nos basta, Señor. Es ese amor que no se compara, Señor. Es el amor de lo sobrenatural, Señor. Llévanos aún en más intimidad, Señor. Queremos acercarnos más a ti, Señor. Queremos contemplar, Señor, tu presencia. Ese amor que tú tienes, que no tiene medida, Señor, que no tiene comparación, Señor. Necesitamos de tu amor, Señor. Ayúdanos a acercarnos hasta tu trono, Señor. A encontrar, Señor, el llamado que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Corremos hacia ti, Señor. Corremos a tu presencia, Señor. No dejes de ministrarnos, Señor. Sigue trabajando, Señor. Es ese amor, Señor, especial que queremos. Descienda en este lugar, Señor, con ese amor sin comparación. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Es lo que anhelamos, Señor. Sí, Señor. Diste tu vida por mí. Tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor. Dentro del mar de tu gran amor, me rendiré y en tu gracia estoy. En Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Es tu amor. Curioso que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré y en tu gracia estoy. En Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance Cantaré a quien
Cantaré a quien viva me adoraré por siempre. En tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno en ti. No te canses, en tu gracia estamos ahí, en tu gracia sí por ti vivimos, Señor. Tú nos has dado una identidad, Señor, y sabemos que en ti, Señor, todo es posible. Nos aferramos, Señor, a tu salvación, Señor. Eso tan preciado que tú has dado por nosotros. No podemos medir el amor que tuviste por nuestras vidas. Un romance eterno. Cantaré a quien me rescató, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien vida me dio, por siempre. Cantaré a quien me rescató, cantaré a quien me recibió, cantaré a quien vida me dio, por siempre. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance Esa presencia, Señor, la que deseamos cada día. Que nos envuelvas en tu amor. Envuélvenos, Señor. Llévanos más allá, Señor. Sí, Jesús. Una vez más decirle al Señor, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. En tu gracia soy, en Cristo yo sé quién soy, tengo identidad en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Llévanos, Señor, llévanos más a ti, Señor, cada día. Que tu presencia sea anhelada por nosotros cada día de nuestras vidas, Señor.
Recibimos en esta hora tu palabra, Señor, para que nos hables, para que nos ministres aún más, Señor. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esta hermosa presencia, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Renová tu aplauso. Renová tu aplauso. Verdaderamente debemos estar en un romance eterno, enamorados de nuestro Dios. Enamorados de nuestro Dios. ¿Cómo no brindarle tu mejor aplauso? No se trata de un personaje que hoy está y mañana no. Se trata del Dios que está en los cielos, que está en la tierra, que está en todo lugar. Aquel que envió a su Hijo a rescatarte. ¿Cómo no aplaudirle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no romper en llanto? Aleluya. En su presencia. En su presencia. Podemos tomar asiento y qué bueno es que nosotros podamos quebrantar nuestros corazones en adoración en su presencia. Que podamos salir de nuestras estructuras y poder humillarnos delante de su presencia, sabiendo que para agradarle a Dios únicamente se necesita un corazón contrito y humillado en su presencia. Que con corazones soberbios no podemos llegar, con corazones altivos no podemos llegar, con corazones endurecidos no podemos llegar. Y la única manera de llegar y estar en su presencia y sentir su presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, es únicamente quebrantando nuestro corazón delante de Él. Es diciéndole con las palabras más simples que podemos tener en nuestros labios cuánto le amamos. Es expresar lo que sentimos. Y si en verdad todavía no sientes un amor genuino por el Señor, qué bueno es que lo puedas tener, que puedas quebrantarte para poder sentir la verdadera presencia del Dios vivo en tu vida. Y hoy quiero compartir una palabra que tiene que ver con nosotros. Así que mirá al que está a tu lado allí y decirle tiene que ver con vos. Decirle que está atrás también, tiene que ver con vos. A ver si activamos. Me parece que están muy callados aquí en la congregación. Tenemos que estar animados, hermanos. Dice que debemos orar los unos por los otros, que debemos animarlos los unos a los otros, que debemos fortalecernos en oración, que debemos darnos ánimo, levantarnos, ¿no? El que está caído, el que está al lado lo levanta, ¿verdad? Y si hoy viniste decaído, si hoy viniste medio depresiva, yo te digo que la presencia de Dios va a cambiar tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Y hay una palabra, y el título de esta predicación dice, seré un protagonista. Y tiene mucho que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. Tiene que ver con mi desarrollo, con mi manera de ser, pero tiene que ver con un despertar y con un levantarse de cada uno de nosotros. Podemos estar caídos, podemos estar un tiempo entristecidos, pero debemos ser protagonistas en este tiempo, este lapso de tiempo que Dios nos regala de vivir aquí en la tierra. Cuando hablamos de protagonista, tenemos que hablar de aquellas personas que llevan un rol principal. Si vemos, por ejemplo, una película y decimos ¿cuál será el protagonista de esta película? Siempre nos vamos a ver uno o dos que son los principales en esa película. Y si ese personaje es reconocido, ya hizo otras películas, nosotros el nombre ya nos suena porque es famoso, y entonces nosotros decimos esta debe ser una buena película porque actúa fulanito de tal. ¿Es verdad o no? Es verdad. A veces buscan las películas, en vez de buscar por nombres o por temas, buscan por protagonistas. Y si el protagonista hace buenas películas,
seguimos a ese protagonista. Y qué bueno es que nosotros podamos ser también protagonistas de nuestra historia, protagonistas de nuestra vida y protagonistas de la vida en esta ciudad y en este país. Es importante, hermano y hermana, que no pasemos desapercibidos. Si usted ve una película, seguramente va a haber muchos actores en una película, y si encuentra una de esas películas, esas superproducciones mayormente norteamericanas o bien chinas, esas películas chinas de guerra, que usted ve miles y miles de soldados allí, todos están participando, pero no son protagonistas. Usted los puede ver y quizás después que termina la película empieza a ver los subtítulos, empieza a ver todos los nombres que le pasan allí y usted dice, ¿cuántos que estaban? No terminan nunca, ¿no? Ese listado enorme de todos los participantes, de todos los actores, de las actrices que estaban allí, pero usted no les dio bolilla, ni les va a dar bolilla, ni va a buscar allí ese nombre para buscar otras películas en las cuales estuvieron. ¿Por qué? Porque hicieron un rol, pero no fueron protagonistas. Usted va a buscar el primer y segundo nombre, allí los que están más grandes, para poder seguir viendo. Y cada uno de nosotros somos llamados de alguna manera por Dios, no para ser del montón, sino para ser protagonistas en la historia que nos toca vivir. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Usted puede creerlo? Amén. Dios nos ha llamado, y cuando Dios nos llama, Él tiene un propósito divino, tiene preparado un paquete de cosas que debemos desenvolver como un regalo de cumpleaños y empezar a vivir. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha preparado. Y me gustaría que usted pueda buscar en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 2, voy a leerles algunos versículos desde el verso 14 en adelante. Es muy conocido esto, Hechos 12, cuando es derramado el Espíritu Santo, pero inmediatamente después, verso 14. Cuando lo tiene me dice amén, lo tengo, aquí estoy. Gloria a Dios por los buscadores rápidos que tenemos aquí. Y dice esta preciosa escritura, dice entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz de cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Y entonces comienza a decir a partir del verso 15 toda una prédica, voy a leerles un poquito nada más. Dice, estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes, sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo, abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, hasta que llegue el día del Señor, el día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Gloria al Señor. Pero después de todo este discurso hay algo fundamental que es lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo que tenemos que tomar como ejemplo, y es lo primero que hizo Pedro antes de hablar. Mire usted, todos sabemos hablar, todos podemos hablar, pero Pedro hizo algo importante antes de hablar, y en el verso 14 dice, entonces Pedro con los 11 se puso de pie. Y esto es lo más importante, ponernos de pie. Él estaba seguramente sentado, estaba allí profetizando, aún sentado, no había problema en esto, estaba dando las grandezas de Dios porque había sido lleno del Espíritu Santo junto a los otros discípulos, y él estaba allí y la gente estaba amontonada y estaban diciéndole, estos están todos borrachos, no sé lo que están diciendo, pero él en un momento dado dice, se puso de pie. Y esto es lo importante. No se quedó sentado, no se quedó en su lugar de comodidad, sino que se puso de pie. Un acto de fe, de valentía, de arrojo, y diciendo, aquí me planto yo. Y se plantó como el verdadero protagonista de la historia. ¿Cuántos pueden decir amén? Los otros discípulos no aparecen, ¿verdad que sí? Dice, estaban los 11. Dice que estaban, ¿verdad que estaban?
pero no mencionan a ninguno. Sí mencionan al protagonista principal de esta historia, que es Pedro. ¿Por qué? Porque dejó su lugar y se puso de pie y se puso al frente de toda esa congregación enorme de judíos y de todos los prosélitos que venían de las regiones que estaban a lo largo y a lo ancho de Israel. Y yo creo que es tiempo de que la iglesia no sea algo únicamente como una institución, sino que realmente sea un organismo vivo donde puedan vivir personas, estar, crecer, personas que sean realmente protagonistas en cada área de la vida y en cada área de la ciudad. Porque necesitamos personas que sean protagonistas en el área de la salud, necesitamos personas que sean protagonistas en el área de los medios, necesitamos personas que sean protagonistas en la ayuda social, necesitamos personas que sean protagonistas en la política, necesitamos personas que sean protagonistas en cada área según el don que Dios les haya dado. Por eso Dios nos dio dones, algunos en la música, otros en la administración, otros en la exhortación, en cada área, en cada lugar, pero inundar esta ciudad de la gloria del Señor. Somos nosotros los que debemos ser protagonistas. Lo peor que puede haber es cuando, para tener una referencia, alguna persona te pregunta en la calle: ¿y vos a qué iglesia vas? Y yo voy a la iglesia, por ejemplo, en nuestro ministerio, MBA. ¿Y dónde queda? Frente a la Plaza Flores. Eso es lo peor que puede pasar. Allá en Santa Clara había una iglesia de las Asambleas de Dios, de un pastor amigazo. Y decía: ¿dónde queda esa iglesia? Enfrente a la panadería La Marinera. Porque todos ubicaban la panadería La Marinera. Y entonces a nosotros tendríamos que preguntar: ¿dónde queda la Plaza Flores? Frente a la iglesia MBA. Ahora sí la encuentro, gloria al Señor. ¿Me entiende usted? ¿Dónde queda tal cosa? Enfrente de lo del hermanito José. Ah, entonces sí, porque conocen al hermanito José. Enfrente del doctor fulanito, ese que va a la iglesia. Ay, sí, yo conozco. Debemos ser luminarias. Dice que la luz no está para ser escondida. Y Jesús dijo que nosotros teníamos que ser la luz del mundo como Él lo era. Tenemos que salir a iluminar, tenemos que salir a predicar, tenemos que poner nuestros dones al servicio del Señor, tenemos que ser protagonistas en el lugar donde Dios nos puso. Yo sé que usted y yo hemos sido llamados a ser humildes, pero la humildad no tiene nada que ver con el protagonismo. Podemos ser la persona más humilde del planeta y ser protagonistas como lo fue Jesús. ¿Alguien puede decir que Jesús realmente no fue humilde? Sin embargo, fue el protagonista, gloria a Dios, principal de toda la historia. ¿Amén? Claro que sí, usted y yo hemos sido llamados para liderar, pero para ser protagonistas en cada área de nuestras vidas, con los dones, con los talentos que Dios nos dio. Mujeres, muchas mujeres saben coser, saben tejer de una manera que ningún hombre sabemos. Y usted tiene que hacer algo para bendecir a alguien, usted se tiene que destacar. Si sabe hacer cosas con las manualidades, y usted lo tiene que hacer para bendecir a otros. Hombres saben hacer cosas también con sus manos, trabajar en la madera, trabajar en el hierro, en donde sea, para bendecir a otros. Pero usted no tiene que ser alguien más, usted tiene que ser un protagonista. Usted tiene que ser alguien que se dedique de manera completa, porque yo le quiero enseñar algo, hermanos queridos. Estamos en la iglesia mal acostumbrados a hablar del trabajo en la iglesia, del trabajo secular. No existe trabajo secular. Mire, le doy una revelación. No existe el trabajo secular, porque la Biblia dice que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos. ¿Me entiende usted? Aún el trabajo que usted le llama secular es un trabajo espiritual. Por eso usted lo tiene que tomar de esta manera, porque todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bien, porque lo hacemos para el Señor. Hoy Dios nos llama verdaderamente a ponernos de pie y ser protagonistas. ¿Usted lo puede creer esto? Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Jonás, capítulo 1. ¿Quién no conoce la historia de Jonás? Jonás, capítulo 1, desde el verso 1 vamos a leer.
téngame paciencia, vamos a leer unos versículos. Y esto tiene que ver con una consecuencia que trae la desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A no ser el protagonista, a querer escapar de ese protagonismo que Dios nos llama a tener en la vida. Algunos podrán decir, pero mirá, pastor, yo todavía no estoy preparado. No, yo aquí, cada uno fuimos marcados, de alguna manera sellados por Dios en un área en la cual tenemos fortaleza. Algunos en la cocina, como decíamos, otro en las manualidades, otro en las artes, pero todos tenemos algo para dar para el Señor y ser protagonistas. Dice Jonás 1, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. O sea que Dios le estaba dando una palabra a este hombre Jonás, diciéndole: ahora vas a ser protagonista. Y mire lo que dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Conocemos la historia, ¿verdad? Entonces le preguntaron: dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y él le dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Amén. Amén. Y bueno, el resto lo sabemos. Luego se arrepiente Jonás dentro del pez, y entonces es ahí donde el pez lo deja en las playas de donde tenía que predicar. Amén. Y yo creo que tenemos que saber que Dios nos envía y Dios nos da una encomienda a cada uno de nosotros para que lo hagamos, para que lo realicemos, para que no nos quedemos callados, para que no nos quedemos sentados, para que nos pongamos de pie y para que realmente seamos protagonistas. Yo no encuentro otra manera de explicar que cuando no queremos hacer las cosas que Dios nos da. Cuando no queremos ponernos en el propósito de Dios, cuando no queremos hacer su voluntad y buscamos excusas diciendo: no es el tiempo, no es el momento, no estoy preparado. Yo creo que Dios nos manda tormentas y comienzan a venir tormentas en nuestras vidas. ¿Y cuáles son las tormentas en nuestras vidas? Seguramente no es el mar. Aquí en Paysandú no tenemos mar, tenemos río, ¿no? Y está bastante lejos de aquí. Pero
nos vienen las tormentas de la vida, que decimos nosotros, nos vienen los problemas que no sabemos cómo resolver, empiezan a llovernos las deudas, empezamos a tener un mal carácter, empezamos a pelearnos los unos con los otros, hermanos contra hermanas, familiares, se empiezan discusiones en el matrimonio, los hijos, empieza todo a ser un caos tremendo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que arrepentirse, hay que volverse al Señor y decir: Señor, perdóname, yo voy a hacer lo que vos querés que yo haga. A veces estamos esperando la señal de alguien que nos diga: oh, hace esto, ¿no? Una señal del cielo, un dedo grande de Dios que nos señale y nos diga así, con una voz realmente de película, ¿no? Esas voces bien gruesas, ¿no? Que podemos encontrar en algunas películas, como de los Transformers, ¿no? Esa voz de Optimus Prime, ¿no? Que todos dicen: ¡bah! ¡Qué tremenda voz!, ¿no? Y pareciera la voz de Dios que dice: ¡wow! Tú tienes que hacerlo, ¿no? Y todos: ¡wow! Ahora sí lo voy a hacer. Porque si no, no entendemos que tenemos que hacer las cosas sin que nadie nos diga nada. A veces esperamos que el pastor nos diga: ay, ojalá que el pastor me diga, ojalá que el pastor sienta algo de Dios, del Espíritu Santo, y me toque y me diga lo que tengo que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, mis hermanos amados. Todos tenemos que saber lo que tenemos que hacer, porque para eso Dios nos ha dado capacidades, talentos, ministerios, dones, porque a todos nos ha dado. Porque cuando Dios te llama y vos decís amén, así el Señor te da. Él entra a tu vida porque nosotros le recibimos por medio de la fe. Y Él es el dueño de todo. Dice que el Espíritu Santo reparte, ¿no? Pero el que manda es el Señor. Y el Espíritu Santo reparte a cada uno dones y talentos. ¿Para qué? Para su ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Para su servicio. Para que le sirvamos a Él y a nuestro prójimo. Porque de eso se trata la vida. Ahora, ¿cómo puedo servirle al Señor? Y uno se mata tratando de entender cómo servir al Señor. ¿Sabes cómo le sirves al Señor? Dándole un vasito de agua a alguien que necesita. Es tan sencillo como eso. Llevarle un plato de alimento al que tiene hambre. Llevarle un abrigo al que tiene frío. Llevarle una palabra de fe a quien no tiene fe. Darle un abrazo a aquel que está caído, que está realmente pasando un momento difícil. Para eso estamos como iglesia. Para eso nos congregamos, para eso tomamos fuerzas en Dios. Para eso oramos los unos para los otros, para estar fortalecidos, para poder salir y ser de bendición a este pueblo que tanto necesita de Dios. ¿Usted cree que Uruguay necesita de Dios? ¿Usted cree que Paysandú necesita de Dios? ¿Usted cree que su barrio necesita de Dios? ¿Su casa? ¿Cómo andamos por casa? Todos necesitamos del Señor. Y Dios, ¿sabes a quién eligió como protagonista? A vos y a mí. Y no es que seamos especiales en nosotros mismos, sino que a Dios le plació elegirte a vos y elegirme a mí. Es la elección de Dios y debemos estar contentos. También surgen protagonistas en la necesidad. También surgen protagonistas cuando alguien ve una necesidad. Cuando hablamos de liderazgo y enseño sobre las clases de liderazgo, siempre enseño que el líder es aquel que ve la necesidad y actúa con respecto a esa necesidad. Ahí se levanta un líder, ¿verdad? Y el protagonista es lo mismo. Jueces capítulo 4. El verso 1 dice así, yo se los voy a leer, quizás lo tengan ahí arriba también en pantalla. Dice: después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. En la época de los jueces. Dice la Escritura con respecto al libro de los jueces que en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque no había rey en la tierra, entonces cada uno, no había rey en Israel. Entonces no en la tierra, en Israel. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿está? Pareciera a veces, ¿no?, que estamos hablando de nuestra nación, pero no es así, ¿eh?
eran Israel en aquel tiempo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese si usted no estamos viviendo una época parecida, pero bueno. Dice que después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer, en otra versión dice, lo malo delante de los ojos del Señor. Amén. Luego verso 4, quiero que vayas al verso 4. Dice, en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas, sus problemas. ¿Amén? O sea que esta mujer Débora estaba allí, en un lugar, y como era profetisa, ella recibía palabra de Dios. Entonces la gente de Israel, como no tenía rey, como no seguía legislación, todo el mundo comenzó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, comenzaron a venir los problemas, y entonces cuando venía un problema y querían resolverlo, ¿a quién iban? Iban a Débora, porque ella tenía una palabra que los podía ayudar. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice Jueces 5, verso 7. Y aquí es donde muchos no conocen esta palabra. Y es importante que hoy la atesoren, si quieren márquenla. Mayormente las mujeres que les gusta hablar y predicar sobre las mujeres de fe en la Biblia. Esto es importante. Dice, los guerreros de Israel desaparecieron. Escuche, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre de Israel. O sea que usted tiene que ver esto como que no fue un llamado de Dios, sí, el propósito de Dios, no un llamado de Dios, porque Dios no llamaba mujeres al ministerio. Si usted puede ver en la Biblia, cuando tenía que poner a alguien de cabeza, ponía un hombre. ¿Usted lo vio? ¿Vio que siempre era así? Hasta Jesús no eligió ninguna apóstola, ¿verdad? Eso no es así. Eligió hombres para el ministerio. Y esto es algo raro, pero yo descubrí que Débora se había levantado, pero no lo vio mal el Señor que Débora se haya levantado. ¿Por qué? Porque había una crisis tremenda, había una falta de cabeza, había una falta de todas las cosas, todo estaba mal. Dice, aún los guerreros de Israel habían desaparecido. Y entonces Débora, al ver toda esta circunstancia, que estaba todo mal, ella, que tenía una palabra de Dios, se levantó en medio de Israel. Y qué bueno es esto, que cada uno de nosotros, cuando vemos el problema, que lo estamos viendo todos los días, yo creo que cada uno de nosotros vemos problemas todos los días en la calle, en el trabajo, en los comercios, donde quiera que vayas, en el hospital, en todo lugar donde estamos, vemos que hay problemas, vemos que hay necesidad. Y Dios nos eligió a nosotros para ser los protagonistas, para cambiar esa realidad en bendición, para cambiar esa dureza de corazones en un corazón blando, para que le sirva al Señor, para que podamos ser de bendición y que puedan recibir bendición. Mire, Débora tenía un don, tenía el don de profecía, y lo puso a disposición de la gente, lo puso a disposición de la gente. Y mire usted que al lado de Barak, que era un hombre que tenía dudas en su corazón, empezaron a conquistar los ejércitos enemigos. Con la palabra de ella y él al lado haciéndole caso y yendo adelante con el ejército, conquistaron. Y el pueblo de Israel otra vez se volvió a levantar. Yo quiero que usted entienda que Dios quiere que veamos el problema y seamos nosotros los que lo solucionemos. No que pasemos de largo. Si, ay, mirá cuántos jóvenes que se drogan. Ay, Señor, haz algo con todos estos jóvenes que se drogan. ¿Y para qué estás vos? ¿Para qué estoy yo? ¿Para qué nos levantó? Si vos ves la necesidad, vos tenés que ser luz en medio de esa oscuridad y hacer algo. Y si no sabes qué hacer, pedirle a Dios en oración. Y Dios te va a dar una respuesta. ¿Qué es lo que podés hacer? Veo tantos indigentes en la calle comiendo de las volquetas y buscando algo para poder subsistir. ¿Y qué estamos haciendo si vos ves la necesidad?
¿Estás cubriendo esa necesidad? ¿Estás haciendo luz? ¿Cuántos hermanos, quizás no en esta congregación, en otras congregaciones, están pasando necesidades extremas? Y muchos de nosotros sabemos y no hacemos nada. Dios nos mandó a nosotros a ser esos protagonistas, a llevar un poco de alimento o dinero o lo que necesite la persona. ¿Por qué te crees que te da un poco más de dinero a vos si no es para darle al que necesita? ¿O te crees que te da mucho dinero el Señor quizás para que guardes y atesores y digas, uy, qué bueno, todo lo que tengo silos llenos de dinero? Como el Pato Lucas, ¿no? Como era el tío rico. Ahora me acuerdo del tío rico que se tiraba adentro, ¿no? Y con las monedas de oro y bailaba allí, ¿no? ¿Por qué no mejor ayudar al que necesita? ¿Por qué no emparejar las cosas? Porque Dios nos llamó a eso, a emparejar las cosas. No tenemos que esperar que un gobierno nos obligue, porque la iglesia está llamada a eso. Nuestros corazones tienen que estar ardiendo por servir al prójimo. Amén. Aleluya. Qué ejemplo en esta mujer. Qué ejemplo. Qué ejemplo. Dios le dio el don y lo puso inmediatamente al servicio del Señor. Y miren, yo quiero bajar un poquito y contarles un cuento, ¿sí? ¿Puedo contarles un cuento? Pero es un cuento, no es una realidad. Este es un cuento de verdad. Y dice que había una vez, ¿no? Los cuentos comienzan así, ¿no? Había una vez. Había una vez, es cortito el cuento. Había una vez un hombre que estaba buscando en un negocio de mascotas, estaba buscando algo exótico. Y dice que en un centro comercial había justamente un comercio de mascotas y entró y en una parte decía especies de aves, ¿no? y exóticas, y entró ahí y empezó a ver todo tipo de aves exóticas. Y le llamó la atención como es un perico que había allí. Y le pregunta al dueño, ¿no? del comercio, disculpe, ¿cuánto vale ese perico? Y entonces le dijo, bueno, ese perico vale $10.000. ¡Ah! Le dijo, ¿no? $10.000 el perico. Sí, porque es un perico brasilero y en realidad tiene un diploma de lengua portuguesa. Sí, no me digas, sí, tiene un diploma de lengua portuguesa, qué bárbaro. Y dígame, ese que está ahí arriba, ese que tiene tan lindos colores, no, esa es una cacatúa, dice, australiana. Una cacatúa australiana, qué linda. ¿Y eso cuánto vale? $25.000. ¡Pah! 25, pero eso es muy caro. No, lo que pasa es que es bilingüe y tiene una maestría. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¿No? Y se quedó asombrado. Y después miró más arriba de esa jaula y había un lorito que estaba medio escondido, medio en la oscuridad, ¿no? Y le dice, ¿y ese lorito? Claro, que yo ahora, ese sí que está barato. Y ese lorito que está ahí escondido, que está ahí, y ese lorito vale $100.000. ¿Cómo? Sí, $100.000. ¿Y qué sabe hacer? Bueno, la verdad, que no tiene títulos, no tiene papeles, no tiene nada. Pero los otros dos lo llaman que es el jefe. ¡Ah! ¡Qué tremendo!, ¿no? Él era el jefe. ¿Y qué nos deja este cuento? Nos deja que no importa los títulos que puedas tener, no importa si sos hombre, si sos mujer, ni de qué región sos, no importa si sos amarillo, colorado, rubio, blanco, negro, alto, bajo, no importa si sos verde, no importa si hablas como un loro, no importa si gritás, no importa si no sabes hablar. Todos somos valerosos delante de Dios y todos tenemos un propósito delante del Señor. Yo no quise decir ese lorito, pero ese lorito era uruguayo. Todos estaban esperando que lo dijera. Era el lorito, era uruguayo. No tenía muchos papeles. No tenía muchos papeles. Por ahí no estaba muy en regla. Pero era el jefe. Pero el lorito era el jefe, todos lo obedecían. ¿Qué quiere decir esto? Que no te menosprecies
Quiere decir que Dios nos dio un valor que va más allá de todo lo que pudimos lograr en la vida como seres humanos. Dios nos dio un corazón nuevo. Y con ese corazón debemos amar, debemos abrazar y debemos marcar la diferencia. Enamorarnos de Dios significa enamorarnos de la creación de Dios. Significa que amamos a nuestro prójimo también, porque es imagen y semejanza de nuestro Dios. Nadie puede decir amar a Dios si no ama a su hermano. Nadie lo puede decir porque si no amamos al que vemos, menos podemos amar a Dios, a quien no vemos. Pero Dios nos llamó a ser protagonistas. Por ahí tengamos algún título, gloria a Dios si lo tenemos, pero pongámoslo al servicio del Señor. Gloria a Dios si Dios nos permitió estudiar, si Dios nos permitió prepararnos, si Dios nos permitió estar en lugares estratégicos en la ciudad. Gloria al Señor, porque cuanto más aprendamos y más podemos dar al Señor. Pero eso no significa que el que no tiene nada, aquel que no pudo, aquel que no tuvo los recursos, no puede ser un gran protagonista cuando se pone en las manos del Señor. ¿Amén? Por eso yo te animo de corazón, de verdad, en esta noche, a que vos puedas sentirte, quitar toda la baja estima que pueda haber en ti. Porque si yo me miro a mí mismo, yo digo, nada puedo hacer, pero en el Señor no hay imposible, hermano. No hay imposible. Y Dios quiere usarnos a todos. Ojalá estemos grabados y estemos haciendo a partir de hoy en adelante historia en esta ciudad. Ojalá podamos marcar la diferencia. Que el día de mañana reconozcan nuestras vidas y no que digan, vive enfrente de la panadería, sino que está la panadería, no sé, no conozco, pero ahí enfrente hay un hijo, hay una hija de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que dejar de quejarnos, hermanos. Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Cerra tus ojos por un instante. Y deja que el Espíritu Santo te vaya mostrando cuán bendecido estás. Si no estás pidiendo en una volqueta ahí metido dentro para ver qué comer. Si estás durmiendo en un lugar donde hay un techo. Piensa. Deja que el Espíritu Santo te ministre en esta hora. No importa que hables, importa que des lugar al Espíritu para que hable. Nos amó de tal manera que entregó su único Hijo para todo aquel que en Él crea no se pierda, para que podamos tener vida eterna. Y dice que si nos dio a su Hijo, con Él nos daría todas las cosas. No es tiempo de pedir, es tiempo de dar. Es tiempo de ser protagonistas, de salir de nuestro asiento y levantarse como Pedro. Levantarse y predicar, levantarse y ayudar. Levantarse para dar una mano al que está caído. Levantarse para ayudar a quien lo necesita. Dejar de ver nuestros propios problemas para ver el problema de mi hermano, que seguramente es más grande que el mío. Amado Padre, Señor, llegamos delante de tu presencia una vez más. Una vez más, Señor, para que tú nos uses como protagonistas en la historia de la vida. Para que puedas seguir usándonos si nos estás usando. Y, Señor, que despiertes, Señor, a tu iglesia, a cada hermano mío, a cada hermana, para que puedan ser los grandes
protagonistas en la historia de Paysandú, Señor, en la historia de Uruguay y quizás en otra tierra también, Señor. Oh Dios, levanta, Dios mío, a todos aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, Señor. Levanta, 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 levanta en este momento, Señor, levanta, Señor. Levanta, levanta, Señor. Aquel que dice, no sé en qué puedo ayudar, Señor, levántale, muéstrale, Señor. Tú le has dado dones, talentos, ministerios. Tú le has dado, Señor, capacidades. Señor, cada uno tiene un carisma especial que tú le has dado y le has puesto en ese corazón nuevo, Señor. Oh Dios, ministrale, Señor. Quita todo temor, quita toda angustia, quita toda depresión. En el nombre de Yeshua, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Oh Dios, convierte, Señor, los corazones endurecidos en corazones sensibles a tu voz, Señor. Ministranos, Señor. Ministranos, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos, Señor. Adórale, adórale. Extiende tus manos. Extiende tus manos. Levántalas, levántalas y extiéndelas hacia el cielo. Aleluya. Aleluya. Pueden decirle que nos rendimos ante Él para poder tomar fuerzas, para saber que nada más necesitamos si lo tenemos a Él. Su amor, si está en nuestras vidas, nada más necesitamos, porque con Él vendrán todas las cosas. Dice su palabra que, aleluya, que si buscamos su reino, que si buscamos su justicia, todas las cosas que necesitamos, Él las brindará, Él las añadirá, aleluya, las dará por añadidura. Van a venir, no te aflijas. Es hora de sembrar, es hora de sembrar en otros corazones, es hora de sembrar en otras vidas. Dios nos ha llamado para hacer luz y para hacer sal, para llevar una sonrisa donde hay tanta tristeza, para llevar una palabra de fe donde hay tanta incredulidad, para mostrar el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Aleluya. Recibe, recibe, recibe en esta hora. Iglesia, recibe. Abre tu corazón y recibe. Comienza a recibir, comienza a recibir, comienza a recibir, comienza a recibir, comienza a recibir. No te distraigas, no te distraigas, no te distraigas. Recibe, recibe, recibe. No dejes que el enemigo te quite la bendición. No te distraigas, no te distraigas. Es el tiempo en el cual el Espíritu Santo quiere tocar tu vida, en el que te está diciendo, deja ya tus temores, levántate, levántate y anda, levántate, anda y predica. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. El Señor está en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Déjate ministrar por el Espíritu. Déjate ministrar por el Espíritu Santo. Él quiere quitarte toda carga. Él quiere sacar de tus hombros ese peso que tienes allí, que has llevado aún durante años. Deja que el Espíritu Santo te llene. Deja que Él sea quien te guíe. No lo hagas con tus fuerzas. Él derrama de sus fuerzas sobre ti. Perdóname, Señor, porque somos tan duros, Señor, para creerte a ti, Señor, para rendirnos a ti, Señor. Pero hoy estamos aquí, Señor, aceptando tu palabra, Señor, y creyendo que harás maravillas, Señor, en esta ciudad y en este país, Señor. Declaramos tu bendición, Señor,
Soltamos palabra de bendición, Señor, en todo este territorio, Señor, donde tú nos has plantado, Señor, declarando que Paysandú es tu ciudad, Señor. Que desde el norte al sur, del este y al oeste, soplarás, Señor, esos vientos del Espíritu, Señor, y nos llenarán, Señor, a toda criatura de tu poder, de tu gloria, de tu libertad, de la unción del cielo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor amado. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en otro no hay salvación, solo en ti, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, a salvación. Tú nos has llamado a sanidad. Tú nos has llamado, Señor, aleluya, a libertad completa, gloria. Señor, bendice, Señor, a tus hijos aquí, Señor. Bendícelos, Señor. Toca sus vidas y bendícelos, Señor. Señor, que nada le falte, Señor. Que tengan en sobreabundancia para que ellos puedan dar a aquel que necesita, Señor. Señor, que ellos puedan ser los mejores administradores, no solo de sus hogares, sino administradores para poder dar. Señor, libera nuestras manos para dar nuestro corazón, Señor. En el nombre de Yeshua, Padre, hazlo ahora, Señor. Hazlo ahora, Señor. Quita todo impedimento, Señor. Quita todo impedimento, Señor, que impida el fluir de tu Espíritu. Quita todo impedimento, Señor. Desarraigamos toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Sacamos, Señor, por medio de nuestra fe, Señor, y confianza en ti, Jesús. Sacamos toda nube oscura, Señor, toda tiniebla, Señor, que puedan venir sobre nuestras familias. Las sacamos ahora en el nombre de Jesús. Las desterramos, Señor, las sacamos, Señor. Las desarraigamos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús somos libres, papá. Somos libres, papá. Somos libres, papá. Somos libres, Señor. Libres para cantar, libres para adorar, libres para danzar en tu presencia, Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias. Gracias.
Llénanos con tu paz, Padre, para que podamos tener este romance eterno toda nuestra vida. Que podamos en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, llevar este amor inmenso que tú nos has dado. Ahora, Señor, cuídanos al volver a nuestros hogares, Señor. A cada uno de aquellos que está escuchando también vía online, Señor. Tu presencia los acompañe en el resto de esta semana, Señor. Y tu gloria se vea manifestada. Gracias, Señor, por tu divina presencia. Amén y amén. Brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Thank you.